Buenas tardes, vamos a hablar de las enfermedades mentales y el delito. Antes de ahondar en el tema, sería bueno pasarnos un poco por la historia para conocer cómo era tratado este tema en la antigüedad. Resulta interesante conocer el punto de partida de este tema. Decir que la suerte que corrían los enfermos mentales durante la Edad Media era la de ser considerados como poseídos por el demonio. Esta concepción tardará mucho tiempo en ser cambiada y partiendo de esta idea es lógico que el tratamiento legal que recibían estos enfermos iba en consonancia con la de ser valorados como endemoniados. No será sino hasta el año de 1724 cuando un tribunal anglosajón por primera vez habla de imputabilidad para las personas con enfermedad mental. No es sino hasta el siglo XIX cuando la psicología criminal comienza a desarrollarse de manera más rigurosa. El papel de César Lombroso es esencial en este desarrollo. Su obra, El hombre criminal, recoge el análisis de los rasgos criminales. Estudiando las características de los distintos tipos de criminales, establece una comparación con las morfologías antropológicas, prestando especial atención en los aspectos más psicológicos de la conducta. Dando un salto en el tiempo, Brussel, psiquiatra forense, en 1957 estableció el que ha de ser considerado como el primer perfil científico psicológico de un delincuente. Su caso tuvo especial repercusión ya que ayudó a la policía a buscar a un individuo que llevaba operando 10 años atrás y que era conocido como el loco de las bombas. Del estudio de sus crímenes y de una serie de notas encontradas, Brussel dedujo lo siguiente. Debía tratarse de un paciente paranoico. Ofreció su edad aproximada, profesión, estado civil e incluso su indumentaria. Con estas descripciones, la policía detuvo al culpable que finalmente confesó ser el autor de los crímenes. Una vez hemos terminado de tocar el tema de la historia de manera muy superficial, vamos a hablar del objetivo de nuestro ensayo. Aquí lo que nosotros buscamos es investigar la correlación entre los trastornos relacionados con el uso de alcohol y otras drogas y los síntomas de trastornos mentales. Problemas relacionados con el crimen, la violencia, que van aunados también a la edad y al género. También ponemos interés en la naturaleza de la valoración de imputabilidad de personas que, sin padecer un trastorno mental crónico, cometen un delito estando bajo los efectos de sustancias tóxicas. Además, identificaremos las principales psicopatologías que están presentes con mayor frecuencia en los sujetos que han cometido un delito, así como las alteraciones psicológicas que normalmente conllevan excepción o disminución de la responsabilidad penal y aquellas que no suponen la aplicación de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Hablemos de enfermedad mental y violencia. La influencia del alcohol exacerba la violencia en los sujetos aquejados de psicosis. Esto está sólidamente demostrado. La psicosis es un síndrome que se aplica a diagnósticos tales como la esquizofrenia, los trastornos delirantes, el trastorno bipolar y la depresión profunda. Los síntomas positivos reflejan profundas perturbaciones en el pensamiento, delirios, comunicación alterada, alucinaciones, desrealización, despersonalización. La percepción y la conducta. La psicosis es una causa de la violencia. Los síntomas podrían generar un motivo para el acto criminal o interferir con la capacidad del individuo para manejar un conflicto interpersonal, mediante la acción de focalización, organizando la toma de decisiones y la conducta, proporcionando al sujeto un motivo para la violencia. Síntomas de desorganización, caso del afecto y comunicaciones inapropiados pueden frustrar a los psicóticos o a la gente con la que se relacionan y pueden responder de manera violenta. Síntomas negativos, es decir, los que demuestran la carencia de emociones, cogniciones o actos bien adaptados. Los sujetos con esquizofrenia y con síntomas positivos son más violentos que otros pacientes o gente que no presenten otros factores de riesgo para la violencia significativos. No obstante, muchos psicóticos no son violentos y la mayoría de los violentos no son psicóticos. Hay una relación entre ambos fenómenos. Enfermedad mental aumenta el riesgo de ser violento y la psicosis, esquizofrenia, pero particularmente los síntomas positivos de la esquizofrenia parece que son los mejores índices predictivos de surgimiento de respuestas violentas.
El abuso de sustancias y el alcohol incrementa más la violencia de los enfermos mentales. Vamos a analizar la vinculación entre la psiquiatría forense y el derecho penal para el establecimiento del juicio de reproche hacia una persona que cometió un hecho ilícito penal, siendo que a través de dicha disciplina aplicada al campo jurídico, el fiscal del Ministerio Público o el juez pueden obtener el conocimiento necesario sobre la personalidad patológica o enfermedad mental que presenta el imputado, para realizar una correcta y justa decisión en el sentido de establecer si es culpable por haber actuado en su sano juicio. Visto así, logramos arribar a los objetivos principales de la aplicación de la psiquiatría forense: auxiliar de la Administración de Justicia cuando sea necesario determinar el estado de salud mental de personas indiciadas en hechos punibles. En efecto, en el área penal, establecer si el imputado tiene o no el conjunto de condiciones físicas y psíquicas exigidas por la ley para ser considerado causa eficiente de la violación de un precepto jurídico. Es decir, si presenta o no una enfermedad mental suficiente que le prive de su capacidad de juicio, raciocinio y de actuar libremente. Tal objetivo gira en torno al concepto de imputabilidad. Establecer si existe o no un trastorno mental y efectuar el diagnóstico si la enfermedad está presente. Establecer si la enfermedad mental estaba para el momento de cometer el delito y si guarda relación con el hecho punible. En atención al diagnóstico, precisar el grado de capacidad de juicio, discernimiento y libertad de sus actos. Auxiliar de la Administración de Justicia en el campo civil con el fin de establecer la capacidad mental de una persona para manejar sus asuntos sabia y prudentemente y realizar actos jurídicos con plena conciencia, tales como testar, casarse, divorciarse o contratar. En consecuencia, la intervención de la psiquiatría forense en el campo jurídico, sobre todo en el derecho penal, es de gran importancia, en virtud de que a través del informe psiquiátrico y psicológico forense, el operador de justicia podrá declarar la imputabilidad o no de un individuo en conflicto con la ley penal y para afrontar el proceso penal, su consecuencia jurídica y, de ser hallado responsable, la respectiva condena. Siendo que a través del diagnóstico dado, el juez podrá llegar a 3 decisiones posibles. En primer lugar, de determinarse la capacidad de juicio, raciocinio y de actuar libremente están conservadas para la imputabilidad y se aplicará la pena en su totalidad. Si está atenuada, habrá imputabilidad disminuida y se tomará como eximente incompleta de la responsabilidad para atenuar la pena, y si la capacidad está abolida o nula, el juez declarará la inimputabilidad del sujeto y aplicará una medida de seguridad en vez de una pena. De igual forma, al realizar un contraste entre la legislación venezolana y la extranjera, podemos concluir que en Venezuela no están definidas taxativamente las causas de inimputabilidad ni lo que se debe entender por enfermedad mental suficiente, aunado al hecho que engloba en el artículo 62 del Código Penal venezolano como causa de no punibilidad el cometer la acción dormido. Es por lo que en relación al primer aspecto sería oportuno condensar en un solo artículo dichas causales, tal como lo tienen las legislaciones españolas y colombianas, las cuales excluyen de las causas de imputabilidad el sueño. Naturalmente, basándose en que al ejecutarse una acción hallándose dormido, debería tratarse como una falta de acción y por ende una causa de atipicidad. Por último, dado que no existe una definición legal en Venezuela sobre lo que debe entenderse por enfermedad mental suficiente, el juzgador deberá siempre estimar, de acuerdo a sus conocimientos científicos, máximas de experiencia, lógicas y al diagnóstico dado en el peritaje psiquiátrico y psicológico, cuando el individuo no actuó voluntariamente y consciente al momento de cometer el delito.